un poquito, de ver cómo los siglos también ahora están, en otra forma, están tendidos también. Cuando estaba en México, en la época de Marcos, fui a Madrid, y Madrid, todos somos Marcos. Porque en España, en México, a la vez, los mismos personajes, las mismas cosas, los mismos enemigos, los mismos odios. Esta es la revolución cultural, justamente la nueva, ¿no? Pero digo, acá hablaba él de la revolución francesa, que es tan parecida. Pues bien, dice Gramsci, a imitación de la estrategia empleada por la revolución francesa, el marxismo, que es hijo legítimo de esa revolución, primero tendrá que desmontar, hacer este trabajo destructivo, tendrá que hacer este trabajo volteriano del panfleto, de la comedia, de la burla del antiguo Estado. No siempre será fácil, dice, pero habrá que hacerlo, habrá que ir desintegrando lentamente el bloque histórico, habrá que meterse, buscar cualquier rendija, por pequeña que sea, para irlo resquebrajando. Y en este trabajo de demolición, dice Gramsci, a lo que hay que apuntar en primer lugar es a primer orden es a la clase hegemónica, a la clase intelectual, justamente, que es la que está dando el modo de pensar. Ahí hay que apuntar a la clase que es conductora y dominante, porque detenta la hegemonía y el poder político que le ayuda a la hegemonía, para que empiece a perder la hegemonía y pase a ser solo dominante. ¿Viste la idea? O sea, que solamente las ametralladoras frenen al asaltante, no la educación, por ejemplo, en el cristianismo, que va a impedir que haya menos asaltos, sino un policía. O sea, cada vez quede lo dominante, cada vez la hegemonía, la doctrina se vaya perdiendo en el occidente, que vaya quedando solo la violencia para enfrentar la otra violencia en realidad, ¿no? Es decir, que ya no tenga el control sereno de las ideas, sino que se vaya siendo solamente dominante, de pura coerción judicial, penal y nada más. En Occidente, entonces, hay que destruir esa clase hegemónica. ¿Y cómo se destruye? Dice, hay que quitarle su prestigio espiritual. Curioso eso, ¿no? O sea, por ejemplo, burlarse del militar, burlarse del sacerdote, de todo lo que tiene prestigio en la sociedad tradicional, burlarlo. Quitarle, dice, su prestigio espiritual, desmitificando los elementos de su cosmovisión mediante una crítica continua y corrosiva. Siempre, día tras día, siempre es el malo, es el enemigo, es el fascista, es el perverso, es el autoritario, es decir, esta crítica, concluye, debe sembrar la duda en esa gente, ¿no? El escepticismo, todos son iguales, todos son una porquería, y el desprestigio moral en relación a quienes dirigen. Debe destruir sus creencias y sus instituciones y debe corromper su moralidad. Tratar, pues, de que el sacerdote sea inmoral, tratar de que este profesor, que era considerado, se le conozca. Y miren lo que se hace ahora, esto es algo del tema, pero, por ejemplo, la burla de todos, no digo los próceres solamente, sino de todos los grandes hombres de la historia. Mozart es un invertido, y Haydn un tal por cual, o sea, no va quedando nada. Todo lo que la gente puede valorar se lo va destruyendo. Esto es parte de la estrategia cultural, de destruir todos los valores, digamos, ¿no? Y como dice, al final, ¿no? Terrible corromper su moralidad, es decir, tratar de meterse en el tipo ese, y tratar de corromperlo, porque esto es el blanco inicial de la estrategia de destrucción, lograr el desprestigio de la clase hegemónica, de la iglesia, del ejército, de los intelectuales, de los buenos, de los profesores, etc. Habrá, dice, incluso que aprovechar las ideas de las clases dirigentes empleando su mismo lenguaje. Por ejemplo, dice, habrá que hablar de libertad, de liberalismo. Usemos las palabras de ellos y todo, de la democracia. Para nosotros serán brechas, luego no habrá eso, no habrá democracia, no habrá liberalismo, pero nosotros vamos a usar esas palabras ahora para ir penetrando en ello, ¿no? Habrá que presentarse maquiavélicamente como defensor de las libertades democráticas, sabiendo muy bien que en el momento que estén en el poder, ellas no existirán más. Así que para él el resquebrajamiento del mundo burgués, como él llamaba, era para Gramsci uno de los signos que le daban esperanza a la cárcel, ¿no? Mientras escribía estas cosas. Una sociedad se desintegra, una sociedad un bloque histórico, como él dice, llamaba así bloque histórico, se agrieta cuando comienzan a fallar los mecanismos de la sociedad civil. ¿Y cuándo comienzan a fallar los mecanismos? Cuando los intelectuales, buenos, los antiguos intelectuales, comienzan a traicionar. Él dice que no hay cosa más útil que lograr un intelectual traidor, de los buenos de refiero, ¿no? Tipo que se devuelve. Eso es lo mejor. Gramsci considera que se ha ganado una gran batalla cuando se logra la defección de un intelectual, cuando se conquista un teólogo traidor, se lo hace traidor, se lo hace que trabaje para el enemigo, un militar traidor, un profesor traidor, traidor a su cosmovisión,
Nada más efectivo que eso, suscitar la traición de algunos intelectuales a la cosmovisión tradicional, con el consiguiente acercamiento a la nueva hegemonía que ya va apareciendo en el horizonte. Se van como acomodando con el poder que cada vez actúa más y más y más. Esto también lo vemos todos los días. Intelectuales que defeccionan, que se acomodan, que hablan con otros dos, que renuncian a sus ideas. Eso es muy frecuente. Pero dice muy bien Gramsci que no es necesario, ni hay que buscar que estos convertidos, entre comillas, se declaren marxistas. No, señor, que se siga llamando católicos. Esa es la mejor manera. Lo importante es que ya no son enemigos, son potables para la nueva cosmovisión. De ahí la importancia de ganarse a los intelectuales tradicionales, los que a veces, colocados por encima de la política, influyen en la propagación de las ideas, como puede ser un sacerdote, por ejemplo, ya que cada intelectual, dice él, profesor, periodista o sacerdote, arrastra atrás de sí a un número considerable de prosélitos. El bloque comienza a desgajarse, pues, a quebrajarse cuando un cierto número de intelectuales traiciona la hegemonía reinante. Se va pasando a la nueva hegemonía. Es entonces una cosa muy importante, ¿no? Y otra, algo más agrega, lograr que los que se opongan al orden nuevo, al orden marxista, en especial los que denuncian su estrategia, sean reducidos al silencio, sean marginados totalmente. Y esto es fácilmente conseguible a través de los medios de comunicación, de los órganos de difusión, denigrar y ridiculizar a los que luchan contra la nueva hegemonía, como si se tratara de gente retardataria, cavernícola, y para eso los motes de fascista y de autoritario y el que se pone. Hombre que no está a la altura de los tiempos modernos, un hombre desfasado, totalmente marginal. Me acuerdo que leyendo esto, como yo hablaba de Gramsci, una vez apareció en La Nación un aviso de un grupo, no me acuerdo cómo se llamaba, Consolidación de la Democracia. Hay algunos que hablan de Gramsci, decía, son gente rara, son esos que ven, se asoman abajo de la cama para ver si hay algún comunista bajo la cama, ese tipo que ven comunistas por todos lados, ¿no? Ahora está con esta manía de Gramsci, ven Gramsci, porque esta gente, dice, es gente que debería ser llevada a un manicomio, textualmente, así decía, como Rusia, ¿no? Gente que debería ser, porque están obsesionados por un tema, debería ser, este es típico de Gramsci, esto mismo es típico de Gramsci, o sea, denigrar, ridiculizar, decir que es loco, que etcétera, ¿no? Y este es un método fácil, gracias a los llamados formadores de opinión, hoy, ya no son necesarios los campos de concentración para los adversarios lúcidos de esta y de estas ideas. Ya no es necesario emplear el terror físico contra los disidentes de la nueva hegemonía, bastará su marginación moral. Como bien ha dicho, como se dice este gran pensador italiano del Noche, ha dicho, la así llamada evolución democrática del comunismo consiste en el paso del terror físico a la marginación moral. Marginar, entonces marginar a todo tipo que denuncie. Y esto pasa a veces también incluso dentro de la iglesia, en cuanto a que colabore con estas ideas, ¿no? Como vamos a ver luego, él va a, como dije, conseguir sacerdotes, va a tratar de que se consigan sacerdotes que comulguen con estas nuevas ideas. Si así es, estos sacerdotes, si tienen poder, van a marginar a todos aquellos que los denuncien, como es obvio. Pero no habrá que limitarse con el desprestigio de la clase hegemónica, claro. Dice Gramsci, con esto termina este aspecto, que hay que también apuntar a las masas, no hay que olvidar a las masas del pueblo, ¿no? Porque, claro, él es marxista, sería demasiado quedarse solo con los intelectuales, ¿no? Pero para él lo importante es eso, más bien que todo, es el intelectual. Porque dice que el obrero, los proletarios como tal, no son capaces de hacer un golpe. No tienen nada en la cabeza, digamos, dice algo así, ¿no? O sea, no tienen una hegemonía con la que sustituir a esta. No, ellos salen ahí, pues le gritan, salen a luchar, son ideas elementales, están aislados, y por tanto, dice, la revolución no podrá esperarse de las masas, sino de un grupo selecto, que puede ser uno, dice. Entonces, fíjese que el lenguaje marxista chocante aparece, ¿no? Porque parece que las masas se rebelan, todo eso. No, él dice que todo eso, si se deja libertad, todas las masas no van a hacer jamás ninguna revolución. Es un grupo ideológico, intelectual que lleva eso. Luego tiene que tratar de meterse en las masas, pero eso es un segundo aspecto. Este es el elemento destructivo. Decíamos que tenía un momento constructivo, que no lo trató tan bien como el otro, con tanto detalle. Dice que hay que cuidar de que cuando se esté destruyendo todo esto, que no se derrumbe todo, porque entonces viene, como él decía, Mussolini o Napoleón, tomar el poder, no hay que dejar ni ese bloque abierto, ¿no? Eso sí hay que cuidar, y por eso hay que tener el relevo, pero no dice mucho de cómo sería ese relevo.
Bien, un aspecto más o menos final es el ataque a la Iglesia. O sea, dentro de todo este de estrategia de Gramsci ocupa un lugar muy importante el tema del cristianismo. Es curioso observar cómo, si bien tanto Marx como Gramsci juzgan que el cristianismo es algo terminado, una reliquia del pasado, un cadáver, sin embargo, no pierden ocasión de referirse a él. Curioso, ¿no? Porque si está muerto, déjalo más. Y incluso lo consideran el peor enemigo. Como escribe Del Noche, Gramsci dice es el pensador más rigurosamente antirreligioso, al menos como crítico de la religión del Dios trascendente y creador. Su preocupación como filósofo es alcanzar un inmanentismo tan riguroso que no deje ya espacio para la más mínima tentación de renacimiento religioso. Ni tentación siquiera, ¿no? De volver a una religiosidad, nada. Inmanentismo total, que hasta la pregunta por Dios se vigila. El enemigo es la religión que él conoció en Italia, la religión católica, lo dice abiertamente. Esa es la iglesia que le preocupa, el gran enemigo. Gramsci piensa que mientras el catolicismo siga conservando su influjo en el sentido común, no hay perspectivas para el marxismo, dice expresamente, no hay perspectivas. De ahí que dentro de su estrategia dedique una importante consideración a la lucha antirreligiosa. No es que Gramsci ignore las realizaciones que ha dado lugar el cristianismo, su desarrollo histórico, lo que la Iglesia ha hecho para formar sus cuadros, su preocupación por los pueblos, su control sobre los dirigentes. Él está lejos de esa actitud del marxista estúpido, digamos así, que voluntariamente se obstina en desconocer todo lo que ha hecho la Iglesia. No, al revés. El cristianismo, dice Gramsci, guste o no guste, es una realidad histórica. Es absurdo negarlo eso, porque es bien real. Es absurdo, dice Gramsci, ridiculizar a la Iglesia, porque no tiene nada de ridículo lo que ha hecho en los 20 siglos. Está muy mal atacarla de esta forma. Al contrario, dice, ha tenido éxito histórico. Él solamente mira el éxito, no mira lo bueno o lo malo de la Iglesia, ¿no? Es mala, ¿no? Pero ha tenido éxito, o sea, fue hábil con los medios que fuera. Entonces, ¿de qué se trata? Y miren qué inteligente, qué diabólicamente inteligente. ¿De qué se trata? ¿Qué hay que hacer? Hay que tratar de hacer entender a los cristianos que todo aquello por lo que han luchado y en lo que han creído no es más que una versión utópica de necesidades, intereses y aspiraciones reales. O sea, le he enseñado una cantidad de cosas que son utópicas, ¿no? De lo que realmente es real. O sea, como están flotando en el aire, son como zombies, ¿no? El cristianismo los ha dejado así sin lo real. Hay que mostrarles eso. Y entonces dice, el comunismo deberá recoger todas esas necesidades, mantener esas necesidades, pero haciéndolas sufrir una transformación radical, prefascista, lo que sea. Y las recogerá, ¿no? Pero inmanentizándolas. Miren qué inteligente la idea. Inmanentizándolas. O sea, los cristianos, le dice Gramsci, ustedes cristianos, ¿buscan un paraíso? Muy bien, señores, tienen ustedes toda la razón en buscar el paraíso. Pero no lo tendrán. Pero no en el más allá, sino en la tierra. Inmanentizar es eso. El paraíso sí, pero en la tierra. Pero no más. Conservará incluso el lenguaje teológico, pero dándole un nuevo contenido, un contenido inmanentista. Este es un aspecto muy importante para entender la estrategia gramsciana de la lucha antirreligiosa. O sea, como va a decir luego otro comunista, los creo, lo que falta es inmanentizar las virtudes teologales, es decir, la fe. Seguir hablando de la fe, pero no la fe en Dios, sino la fe en el hombre. Inmanentizar. La esperanza, sí, pero no en Dios, sino en los planes humanos. La caridad, sí, pero no el amor a Dios, el prójimo en Dios, sino la lucha de clases, que sería la expresión de la caridad. O sea, inmanentizar, guardar el lenguaje, hasta eso, pero corromperlo el lenguaje de adentro, hacerlo imposible. Sí, la religión, entonces, se manifiesta como apreciando al hombre, como buscando su bien, pero en la perspectiva de otro mundo, que es lo utópico, que no existe, y por tanto se trata de recuperar esa importancia que se atribuye al hombre, pero no vinculándolo a una trascendencia vacía, sino a la misma historia del hombre, la que es hecha por el hombre y para el hombre, por la cual el hombre se crea a sí mismo y el hombre crea su paraíso y su felicidad en la tierra sin mendigar a nadie ayuda. Labor, por tanto, intelectual y práctica a la vez. Refutar teóricamente el cristianismo, desmontando
su sistema y ofrecer a los cristianos metas de verdadero interés, metas tangibles, terrenas, que faciliten el trasvase desde su concepción trascendente a una concepción inmanente que es la única real. Por eso dice, no hay que dejar a los católicos sin una concepción del mundo, sino que hay que irla sustituyendo paulatinamente, esa concepción trascendente que todavía queda, por una concepción inmanente. Es el secularismo entonces, alcanzando su punto extremo, secularizar la misma religión. También en el ámbito de esta lucha antirreligiosa, Gramsci juzga que se requerirá el doble momento del desmontaje y del montaje. El desmontaje, ante todo, él tenía una gran esperanza en la cárcel, ¿no? Cuando leía las noticias en el modernismo. La herejía modernista que apareció en 1910, más o menos, en la época de San Pío X, la condenó él. Porque estaba contento Gramsci porque decía, esto va a destruir la iglesia por adentro. Justamente, ¿qué era el modernismo? Los intelectuales, por un lado, diciendo cosas contrarias a la fe o a la doctrina católica, y las masas que seguían yendo a San Cayetano. Ese lucha iba a romper, ¿se acuerdan de ese bloque entre Santo Tomás y la vieja siguiente que rezaban? Ese bloque se iba a romper. Entonces, él ponía gran esperanza en la aparición del modernismo, porque la iglesia se destruiría por adentro. Gran esperanza en la democracia cristiana, que empezaba en esos tiempos también, y que él veía una especie también de introducción dentro de la iglesia de un elemento mundanizante, digamos así. Bueno, el modernismo entonces. Para Gramsci, la decadencia de la religión comienza cuando los intelectuales de la fe, que son los sacerdotes y los teólogos, se van inclinando a minusvalorar los valores de la trascendencia y a exagerar los del inmanente. O sea, el cura que en vez de hablar del cielo, de la gracia, de las virtudes, habla de política, de economía, de social. Sí, va inmanentizando cada vez más. No habla nada de todo eso. Cada vez menos. En ese caso, el proceso va tomando buen cariz, dice. Esos nuevos teólogos, decaídos ya de la fe, funcionan según el modelo que él analiza para los intelectuales que traicionan su cosmovisión. Dice, magnífica frase, están a punto de entrar en crisis intelectual esos sacerdotes. Vacilan entre lo viejo y lo nuevo. Han perdido la fe en lo viejo, pero todavía no se ha decidido en favor de lo nuevo. Ese momento, el sacerdote va cada vez menos olvidando la enseñanza que había recibido tradicional, pero tampoco se anima a afiliarse plenamente a esto, pero está caminando en esa dirección. A tales sacerdotes, dice Gramsci, miran lo tradicional con recelo ahora, toman distancia de la tradición, y si bien no se abrazan plenamente con lo nuevo, comienzan a vivir en la ambigüedad. Todas estas combinaciones cristiano-marxistas que hemos conocido, sacerdotes del tercer mundo, teología de la liberación, son un espléndido retrato de estos análisis de Gramsci, lo que él hubiera deseado. Los clérigos marxistas son precisamente intelectuales traidores que se convirtieron a la modernidad, acercándose a los nuevos dirigentes que se van apoderando de la cultura. Todo el intento entonces del eurocomunismo fue ese, que vino después de Gramsci. Muerto Gramsci, se retoman sus ideas. Yo aquí en el folletito hablo de lo que se hizo en Italia y en España, cómo se aplicó esto sobre todo en Italia y en España, brillantemente, ¿no? En España primero hubo la lucha frontal, ¿no? Donde la pasionaria y Carrillo insultaban a la iglesia, a los curas y todo lo que podía estar. ¿Cómo es el método de ahora de Carrillo? No, la iglesia es muy meritoria. Carrillo decía, en un lugar, la fe en un ideal, dice Carrillo, es lo que puede mover las montañas, una palabra evangélica, y la conjunción de nuestra fe en la justicia de nuestros ideales con la fe de los cristianos aplicada a la transformación social puede hacer milagros. El lenguaje cristiano, nada que ver con esos insultos previos, otro método, el método de acercarse, ¿no?, a ellos y hacerlos traicionar. En el mismo periódico donde apareció esto que leí, apareció también la noticia de que el Partido Comunista era el único partido que tiene un sacerdote en el Comité Central. Esta noticia carecería de base unos meses después porque este cura largó, pero gramscianamente sirvió para la finalidad inmediata de influir en la opinión pública. El catolicismo no es enemigo del comunismo, no es enemigo de Dios, porque si hay un sacerdote en el Comité Central, bueno, así voy explicando lo que pasó en España. Lo que pasó en Italia es todavía más curioso, que se siguió tal cual el método de Gramsci, que también en Hispanoamérica como
Nicaragua, San Salvador, Cuba y nuestra propia paz. Pero no hay tiempo. Después, bueno, esto sería los principales postulados de Gramsci, ¿no? Y he tratado de explicar lo que él piensa y luego la estrategia que él propone para lograr el camino de la victoria de lo que él piensa. Bueno, eso sería todo. Ahora, no sé si hace preguntas o no, no sé si hace, si quiere hacer. Los militares y los marinos me preguntaban, apagaban el coso, como dijiste ahora, y decían, nombre los ancianos de Alfonsín. Me comprometí a muerte.